Bueno, estamos al aire, dale, bueno. Tenemos un problemita técnico. Vamos a saludar a Marcelo Viso, que está del otro lado de la conexión. ¿Cómo te va, Marce? Muy buenas noches. Muy buenas noches, Héctor, y Ahí muy está. buenas noches a todos ahí en el piso. Ahí hubo un flor de bacha y rompimos el tren delantero recién. Eh, ¿Por qué? mm, ¿Por qué? no, porque hubo un bache pío recién. Marce, bueno, parece ser que la letra, el trazo grueso, como se dice habitualmente, el acuerdo con el Fondo Monetario está cerrado. Hay que llevar ese acuerdo al Congreso, hay que contar todos los porotos. Pero para la persona que nos está viendo ahora, para lo que denominamos el hombre de a pie, hay que quedarse con la idea del discurso del presidente que el acuerdo no significa ni ajuste ni reformas del tipo previsional o laboral en la Argentina. Bien, son dos cosas completamente distintas. El ajuste habla acerca de el aumento, por ejemplo, un hipotético aumento de tarifas o un aumento hipotético de insumos, que bueno, obviamente se van a ver reflejados de distintas formas. ¿Cuáles son aquellos que el Estado Nacional puede de alguna manera utilizar para cumplir con la meta de bajar el déficit fiscal del 3,5 al 2,5? Es muy simple. Es el aumento en las tarifas subsidiadas, es decir, disminuir los subsidios. Para que tengan una idea clara, cada vez que se paga la luz, el gas o cualquier otro energético tiene un subsidio, un porcentaje de subsidio del Estado Nacional. Eso lo desarrollamos la semana pasada, que había una serie de pautas. Incluso esto fue, si no me equivoco, antes de la invasión, o no, perdón, fue después de la invasión Sí. rusa a Ucrania, donde todavía no había una movilidad de los costos internacionales. Nosotros somos un país netamente importador de energía, entonces por lo cual hoy no solo que tenemos que lidiar con la disminución de subsidios, sino que además tenemos que lidiar con el aumento del precio internacional, es decir, el aumento del precio mayorista de la energía. Por lo tanto, en aquel momento, lo que se había hablado de la letra fina del primer acuerdo, el borrador que todavía no se envió, se hablaba e incluso el FMI pedía una disminución de subsidios que iba a importar más o menos en un 60% de aumento sobre las tarifas energéticas. ¿Qué es lo que propuso el Estado en su momento? No vamos a hacer un aumento de ese Ahí se nos congeló Marcelo mientras estaba desarrollando su mirada sobre el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Si cuando podamos restablecer la conexión vamos a volver con Marce. Es lo que suele suceder cuando empezamos a implementar la conexión casera en plena pandemia con la televisión o con los programas, con el sistema audiovisual, que hay mucha dificultad. A veces la conexión es buena, a veces más o menos, a veces mala, y a veces suele ocurrir esto que está sucediendo. Marce, ¿nos escuchás? ¿Podemos establecer la conexión? No está. Bueno, el 2020 teníamos la posibilidad con Marcelo de hablar con Sergio Chodos, que es el representante de Argentina ante el Fondo Monetario Internacional, una entrevista que realmente gestionó y consiguió de manera notable nuestra querida productora Eugenia Ferrante. Y ahí Sergio Chodos planteaba, que sigue siendo el representante argentino ante el FMI, que como estaba planteada el esquema gradual de pagos de intereses del volumen exorbitante que tomó la gestión de Macri a largo plazo, no era posible, ni siquiera en las mejores proyecciones económicas que se tenían en 2020, no iba a ser posible cumplir con el pago de intereses, ni siquiera de capital ni hablar, pero de los intereses que exigía el Fondo Monetario, a partir de muchas cláusulas, sobre todo en una cláusula especial que implica pagar un porcentaje, un 1,5% más de tasa de intereses cuando el monto dinerario prestado excede el monto que puede prestar el Fondo Monetario Internacional a tal o cual país. Como Argentina excedía ese volumen permitido en varios, multiplicado por algo así 7 veces, esto bueno, iba a generar
un problema en el corto plazo. Bueno, este problema es el que se está debatiendo ahora, que se va a debatir en el Congreso ahora, y el gobierno tiene un problema que es no solamente con buscar y negociar los votos con los ajenos, sino también resolver este problema de adhesión a este acuerdo con el Fondo Monetario dentro del frente gobernante, que tiene además y principalmente al kirchnerismo, que está, bueno, ha manifestado ya su disidencia, ha manifestado estar en contra de este proyecto. Vamos a ver si podemos tomar contacto con Marce nuevamente. Marce, ¿estás ahí? Sí, Héctor, buenas noches. Disculpame, pero justo tuve un problema con el equipo y bueno, pasó esto. Contame, Son contame. A cosas ver, que pasan en vivo. sí, bueno, entonces no va a haber ni, dijo el presidente, no va a haber ni ajuste ni reforma. Vos decías que son dos cosas distintas. Estabas redondeando esa idea. Sí, sí, bueno, por el lado de lo que hablábamos del ajuste, en el borrador inicial, y creo que lo desarrollamos la semana pasada, lo que se hablaba es que el FMI pedía una reducción de subsidios, lo cual iba a importar o iba a ser un aumento equivalente del 60% de las tarifas. El Estado Nacional en su momento dijo, no, 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 este es un aumento demasiado alto, incluso para la inflación que tenemos, y lo trataba de reducir a un 35%. Lo que se pudo conocer en estos días es que, si bien no va a ser un aumento en forma directa, va a haber una quita de subsidios, esto va a ser escalonado, es decir, estratificado. Normalmente lo que el gobierno nacional habla es de diferenciar los sectores de mayor, mediano y bajos ingresos, con lo cual el aumento quedaría más o menos en un 40%, pero ojo, no es un promediado, sino que es una disminución de subsidios que va a llevar a un ingreso superior dentro de las tarifas energéticas de un 42%. Es algo muy difícil de comprender la diferencia, pues es una delgada línea, muy, muy delgada, entre vamos a aumentar el valor de las tarifas energéticas o vamos a quitar los subsidios. Entonces el tarifazo implicaría un aumento directamente cuando no hay subsidios. Aquí lo que se va a plantear es sectorizar. Se habló de que ya estaban hablando de un 10% de quita de subsidios a los sectores de más altos ingresos, y bueno, obviamente eso va a ser un derrame hacia abajo con porcentajes que todavía no se conocen, pero que se van a tener que ir de alguna manera conociendo y se van a tener que ir implementando, porque esto, ¿qué es lo que va a tratar de hacer el Estado con esto? Al no gastar en los subsidios o al no subsidiar esas tarifas, lo que hace es disminuir el déficit público, es decir, disminuir el gasto público y de alguna manera bajar ese déficit que se pide como meta para este año, del 3,5 del año pasado al 2,5 de este año. Es decir, nosotros tenemos que tener en cuenta que existen tres metas para el 2025: reducir el déficit público del 3,5 al 2,5. Para el año próximo, el 2023, va a ser una reducción del 2,5 al 1,9. Para el año 2024 va a ser una reducción del 1,9 al 0,9. Y en el 2025 se debería alcanzar el equilibrio fiscal, es decir, no tener déficit fiscal. Por supuesto, si bien los ingresos estatales aumentan, el déficit, por lógica, es una cuenta que es un poco más difícil de explicar, va a disminuir también, porque el gasto nominal, por supuesto, es porcentualmente menor de lo que es el gasto, de lo que significa hoy. Por otro lado, lo que estábamos hablando de la reforma previsional, que es una cuestión lógica, una cosa es reforma previsional y otra cosa muy distinta es llevar e implementar cuál era la idea del Estado Nacional en este caso. La idea del Estado Nacional en este caso era reducir el gasto que se tenga en esto. Pero ¿qué pasa? No era tirar la edad jubilatoria a los 75 años los hombres, 70 las mujeres, o 70 los hombres y 65 las mujeres, sino que la idea era de alguna manera trabajar sobre los sectores que tienen un alto ingreso, es decir, aquellas jubilaciones que tengan un valor superior a los 500.000 pesos, y se habló puntualmente de dos sectores específicos. Uno era Bien. todo aquel que trabajara en el sector de exterior, y otro era el judicial. Es decir, de alguna manera regular ese tipo de Los que jubilación. tienen Eso es lo que altos se sabe. ingresos.
sí, sí. específicamente hasta ahora. Marce, Pero bueno, eso no implica una sí, reforma previsional, por sí, supuesto. sí, sí, sí. Marce, te agradezco mucho. Estaba esperando justamente en otra línea, por decir de algún modo, otro entrevistado. Así que la próxima semana lo seguimos. Y además, la próxima semana podríamos ver incluso si estás bien físicamente, de contarte aquí en el estudio. Te mandamos un abrazo grande, ¿eh? Por supuesto, por supuesto. Muchas gracias, saludos a todos. ¿Sí? Gracias, Marcelo Viso, con su columna de economía.